Buenos días, soy ecuatoriano, señores vocales, señor vocal, señora secretaria de directores nacionales, áreas y asesorías de los vocales y del Consejo de Personal, con apoyo para que se pueda realizar esa transmisión de esta proceso. Antes de instalar la sesión ordinaria de los 73-2024, señora secretaria, tengo la amabilidad de presentar con los reglamento. Muy buenos días, señor presidente, estimadas autoridades, compañeros. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria 073-2024, convocada para el día de hoy, jueves 27 de junio de 2024, a las 11 de la mañana por modalidad presencial. Con su autorización, señor presidente, me permito pasar el foro reglamentario. Vocal Mer Benavides Benalcázar. Presente. Presente. Vocal Solano Esquelar. Presente. Presente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. Presente. Presente. Doctor Álvaro Francisco Román Álvarez, presidente. Presente. Presente. Con 4 vocales presentes, nos encontramos en foro, señor presidente. Perfecto. Tomando en cuenta que el acuerdo reglamentario instalo la sesión ordinaria número 073-2024, modalidad presencial, del jueves 27 de junio. De las 17 minutos. Tenga la amabilidad de la lectura al orden del día. Sí, señor presidente, con su autorización. 1, lectura del orden del día. 2, lectura de comunicaciones. 3, conocimiento y aprobación de las actas de las sesiones del Pleno número 067-2024, 068-2024, 069-2024, 070-2024. 4, Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano. 4.1, análisis y resolución para nombrar director provincial de Guayas en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura. 4.2, análisis y resolución para aceptar la renuncia del juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Alausí, provincia de Chimborazo. Punto 5, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Conocimiento y resolución de los expedientes disciplinarios. 5.1, OFS 0338, SNCD 2023, LB, prescribe el día domingo 30 de junio de 2024. 5.2, MODP 0340, SNCD 2024, DL, prescribe el día viernes 5 de julio de 2024. 5.3, AP 0298, SNCD 2024, LB, prescribió el día miércoles 24 de abril de 2024. 5.4, AT 0343, SNCD 2024, KM, apelación de inadmisión de denuncia. 5.5, INB 0122, SNCD 2024, DRU, inició el 7 de marzo de 2024. 5.6, INB 0142, SNCD 2024, DRU, inició el 7 de marzo de 2024. 5.7, INB 0146, SNCD 2024, DRU, inició el 12 de marzo de 2024. Punto 6, varios. Hasta ahí el orden del día, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna comunicación para cambiar el orden del día, señora secretaria? ¿Están de acuerdo con el orden del día? Sí, de acuerdo. Perfecto. Entonces se declara, digamos, aceptado el orden del día y de tanto se inicia con el número 2, ¿no? Sí, señor presidente, previo a dar lectura al punto número 2, me permito informar de documentación que ha ingresado a la Secretaría General, que pongo a su consideración para que, de considerarlo pertinente, lo pueda calificar en el punto varios. El primer documento es el memorando CJDG 2024-4997M, con trámite CJ externo 2024-10199 de miércoles 26 de junio de 2024. Ingresó a la Secretaría General el día de ayer, 26 de junio de 2024, a las 3:57 de la tarde. Lo remite la Dirección General y trata como asunto el requerimiento de contratación del subdirector jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Pongo en su consideración, señor presidente. Perfecto, se lo admite como urgente, por cuanto es la cuestión presupuestaria tiene que ser urgente. Sí, señor presidente. Se la acoge con Punto varios. Señor presidente, el siguiente documento es el memorando CJFJ 2024-109M con trámite CJ interno 2024-11716, mediante de miércoles 26 de junio de 2024, mediante su milla inserta de presidencia,
mediante el sistema de gestión documental. Se lo ha remitido a la Secretaría General. Ingresó el día de ayer, 26 de junio de 2024, a las 17:06. Está suscrito por el director de la Escuela de la Función Judicial respecto de la solicitud de aprobación de comisión de servicios del curso presencial Interconecta, lenguaje jurídico claro y redacción de sentencias del 2 al 5 de julio de 2024. Pongo en su consideración, señor presidente. Perfecto, también se acoge como urgente y se lo va a tocar este punto. Sí, señor presidente, con su autorización procedo con el siguiente punto del orden del Sí, por favor. 2, lectura de comunicaciones. Para este punto me permito informar que no se cuenta con documentación. Perfecto. El siguiente punto. Sí, el siguiente punto es el punto 3, conocimiento y aprobación de contactos de las sesiones del Pleno, número 067-2024, 068-2024, 069-2024 y 070-2024. Perfecto. Vamos a tratar la aprobación de la, por favor, el acta 067-2024. Entonces, Sí, señor presidente, me permito informar que asistieron el doctor Mervin Benavides, la doctora Solanda Goyes, la doctora Yolanda Las Mercedes Yupangui y usted, señor presidente. perfecto. ¿Alguna observación al acta? No. Entonces, elevamos un, se aprueba el acta 067-2024. Apoyo la moción. Por favor, en esta votación, tocamos. Procedo a tomar votación, señor presidente, con su autorización. Vocal Mervin Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goyes Quelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno 067-2020. Perfecto. La siguiente acta 068. La 068-2024 me permito informar que estuvieron presentes el doctor Mervin Benavides, la doctora Solanda Goyes, la doctora Yolanda Yupangui y usted, señor presidente. Perfecto. Entonces, ¿alguna observación al acta? Ninguna. Ninguna. Entonces, la resolución se aprueba el acta 068-2024. Apoyo. Por favor, señor secretario, tenga la amabilidad de notar. Procedo a tomar votación, señor presidente. Con su autorización. Vocal Mervin Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goyes Quelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno 068-2024. Perfecto. La 069-2024. Sí, señor presidente, me permite informar que estuvieron presentes el doctor Mervin Benavides, la doctora Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo y usted, señor presidente. La doctora Solanda Goyes estuvo ausente y justificó su inasistencia a la sesión 069, conmemorándose JBPC J1-2024-0046 MC de 19 de junio de 2024. En consideración. Estoy aceptado. ¿Alguna observación del acta? Yo no. Entonces, digo que se aprueba el acta 069-2024, 18 de junio. Apoyo. Por favor, señor secretario, tenga la nota de votación. Sí, señor presidente, con su autorización procedo. Vocal Mervin Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goyes Quelal. Abstención por haber estado ausente. Ya. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos y una abstención. Con 3 votos afirmativos y una abstención, se aprueba el acta de la sesión del Pleno 069-2024. Perfecto. La siguiente acta, la 070-2024. ¿Quién estuvo? La 070, señor presidente, estuvieron presentes el doctor Mervin Benavides Benalcázar, la doctora Solanda Goyes Quelal, la doctora Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo y usted, señor presidente. Perfecto. Una observación al acta 070. Yo no. Entonces, en la resolución se aprueba el acta 070-2024. Apoyo. Tenga la amabilidad de dar una votación. Sí, señor presidente, con su autorización. Vocal Mervin Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goyes Quelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor.
A favor, doctor Álvaro Román Márquez, presidente. Todo. A favor, con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, aprueba el acta de la sesión del Pleno 070-2024. Ok. Siguiente punto. Sí, señor presidente. Va a ser el 78. No, no, ya se hizo. No, 68, sí. Yo tengo votación. Ya está. Sí, no, no, super. 68. Cuatro. Cuatro. 068, dijo. 67. 68. Sí, está. Poner, por favor. Tengo votación. Sí, sí está con. Voy poniendo visto. Te rogaría de... Hay que estar más atento. Bueno, vamos por favor. Solo es una cuestión. Vamos por favor. El siguiente punto. Sí, señor presidente, el siguiente punto es el punto 4, Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano. 4.1, análisis y resolución para nombrar director provincial de Guayas en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura. Para este punto se encuentran presentes en la sala la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional Financiera, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y el director general. Perfecto. Le da la palabra a la señora directora nacional que no tiene una Gloria. Muchas gracias, señor presidente. Conmemoradas, señor vocal, conmemorando número CJPRC 2024-251 del 17 de junio de 2024, el presidente del Consejo de la Judicatura pone en conocimiento de la Dirección General las propuestas de candidatos a ocupar el cargo de director provincial en el ámbito administrativo de la Dirección Provincial de Guayas, remitidas por presidencia y vocalías. Mediante memorando número CJDG 2024-447-14 de 17 de junio de 2024, la Dirección General dispone a la Dirección Nacional de Talento Humano validar las hojas de vida de los postulantes para el cargo de director provincial para el ámbito administrativo de la provincia del Guayas y emitir el informe técnico de viabilidad de la designación de conformidad con el procedimiento establecido en la resolución 085-2024. Conmemorando circular CJDG 2024-1917 de 17 de junio de 2024, la Dirección General del Consejo de la Judicatura convoca a una mesa de trabajo al Pleno del Consejo de la Judicatura con la finalidad de conocer y analizar los perfiles propuestos por las vocalías y presidencia para la designación del director provincial en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura del Guayas. Mediante memorando número CJPRC 2024-255 de 19 de junio de 2024, la presidencia del Consejo de la Judicatura pone en conocimiento de la Dirección General que, conjuntamente con las señoras y señor vocal, se acuerda remitir la hoja de vida del doctor Jorge Joan Quintero Rodríguez para ocupar el cargo de director provincial en el ámbito administrativo de la provincia del Guayas. Conmemorando número CJDG 2024-4821 de 19 de junio de 2024, la Dirección General dispone a la Dirección Nacional de Talento Humano se proceda con la validación de la hoja de vida del doctor Jorge Joan Quintero Rodríguez. La Dirección Provincial del Guayas, en cumplimiento a lo determinado en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación de Finanzas Públicas, emitió la respectiva certificación presupuestaria para el nombramiento del director provincial, la misma que ha sido validada por la Dirección Nacional Financiera conmemorando CJDNF 2024-2156. Por lo expuesto, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica mediante memorando circular número CJDNTH 2024-821 de 21 de junio de 2024, el informe técnico número CJDNTH SA 2024-712 con las siguientes conclusiones. La Dirección Nacional de Talento Humano revisó la hoja de vida del postulante de conformidad con lo establecido en la resolución 085-2024 expedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura
El mismo cumple con todos los requisitos establecidos en el perfil. Segundo, el postulante no registra impedimento legal para ejercer cargo público de acuerdo con el certificado emitido por el Ministerio de Trabajo. Tercero, el cargo de director provincial de Guayas en el ámbito administrativo se encuentra vacante desde el 28 de mayo de 2024 en virtud de la resolución 107-2024, mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió aceptar la renuncia presentada por la abogada Ana María Ayala Robles como directora provincial de Guayas en el ámbito administrativo, por lo que a la fecha se encuentra encargado el doctor Francisco Morales Garcés. De acuerdo con lo determinado en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se cuenta con la respectiva certificación presupuestaria. Recomendación. Por todo lo expuesto, la Dirección Nacional de Talento Humano recomienda elevar a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura el presente informe a fin de que sea el cuerpo colegiado que en el uso de sus atribuciones adopte la resolución correspondiente para la designación de Jorge Joan Quintero Rodríguez como director provincial de la provincia en el ámbito administrativo en la provincia del Guayas. Hasta aquí, señor presidente, el informe técnico. Perfecto. Se le da la palabra al señor financiero, Fernando Soria. Gracias, señor presidente, señores vocales, señor vocal, señor director general. Me permite indicar que mediante el memorando CJ-DNF-2024-2156 del 20 de junio de 2024, la Dirección Nacional Financiera valida la certificación presupuestaria para el cargo de director provincial de Guayas en el ámbito administrativo, en cumplimiento a lo determinado en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Hasta ahí, señor. Gracias, Fernando. Al director nacional de la Secretaría Jurídica, Felipe Cabrera. Gracias, señor presidente, señora vocal, señor director general. Una vez que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica contó con los informes técnicos de la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional Financiera, en los cuales se indica que existe la certificación presupuestaria correspondiente y no existiendo inhabilidades que puedan afectar al proceso, se remitió el memorando CJDNJ 2024-0915 de 24 de junio de 2024, en el cual se remitió el proyecto de resolución para nombrar director provincial de Guayas en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura, a fin de que sea puesto en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura y se adopte la decisión correspondiente. Hasta aquí, señor presidente. Perfecto. Se da la palabra al señor general, Hernán Calisto. Muchas gracias, señor presidente, señoras vocales, señor vocal, distinguidas autoridades. Con los antecedentes que han sido escuchados, me permito recomendar que el Pleno del Consejo de la Judicatura, sobre la base del memorando circular CJ-DNTH 2024-0821-MC e informe técnico CJ-DNTH-SA 2024-712 de 21 de junio del presente año, emitidos por la Dirección Nacional de Talento Humano, y del memorando CJ-DNJ-0915-M de 24 de mayo de 2024, expedido por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, acepte el nombramiento de Jorge Johan Quintero Rodríguez como director provincial de Guayas en el ámbito administrativo. En caso de acogerse favorablemente la recomendación emitida, se dispondrá a la Dirección Nacional de Talento Humano y a esta Dirección General coordinar las acciones pertinentes y dentro del marco de sus competencias con el fin de ejecutar la vinculación del referido servidor en el cargo que ha sido propuesto. Hasta ahí, señor presidente. Perfecto. ¿Cómo observaciones? Ninguna, pues, por favor, Ninguna. tenga la amabilidad de poner el proyecto de resolución. Se encuentra en sus pantallas, señor presidente, las propiedades del Perfecto. proyecto. Tenga la amabilidad de dar lectura al articulado de la parte resolutiva. Con su autorización, señor presidente. Artículo único. Nombrar al abogado Jorge Joan Quintero Rodríguez como director provincial de Guayas en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura. Disposición transitoria. Única. El mencionado servidor tomará posesión de su cargo dentro del término legal una vez cumplidos todos los requisitos establecidos en la Constitución y la ley. Disposición final. Única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de Talento Humano del Consejo de la Judicatura y de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura. Notifíquese, publíquese en la página web y acepta y la parte resolutiva, señor presidente. Ya, ahí hay rigores, ¿no? Ya, más abajito,
Plan local suplente, ya que primero fue palabra suplente. Sí, Hay dos. Se procede con la sí, corrección. también correspondiente. de Yolita. Ya, perfecto, está corregido, vamos, por favor. Pues, el título, Nombrar director provincial de Guayas en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura. perfecto, ¿alguna observación? Se dará la lectura por parte de la señora secretaria general. Ninguna, entonces le damos tiempo para que se acepte la resolución de Claro. mandar el director provincial de Guayas en el ámbito administrativo en el Consejo de la Judicatura. Es la moción. Hoy. Por favor, tenga la amabilidad, señor secretario, de tomar nota de votación y tomar resultados. Señor presidente, con su autorización. Vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelar. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba el director provincial de Guayas en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura. Perfecto. El siguiente punto. El siguiente punto es el 4.2, análisis y resolución para aceptar la renuncia del juez de la unidad judicial multicompetente del Cantón Alucí, provincia de Chimborazo. De igual manera, me permite informar que se encuentran presentes la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Gestión Procesal, Dirección Nacional de Innovación, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y Dirección General. Perfecto, se le da la palabra a la directora nacional de Talento Humano, Gloria Inocen. Con su autorización, señor presidente, señoras y señor vocal, mediante memorando circular número CJDG 2024-1719 de 2 de junio de 2024, la Dirección General dispone a la Dirección Nacional de Talento Humano, Dirección de Gestión Procesal y Dirección Nacional de Innovación se realice un informe respecto a la renuncia presentada por el doctor César Enrique Gárate Peña, juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Alausí. Conmemorando número CJDNDM CSJ 2024-712 de 6 de junio de 2024, la Dirección Nacional de Innovación indica que la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Alausí actualmente cuenta con 2 jueces, incluido el doctor César Gárate, encontrándose en estado alerta, con una capacidad de resolución del 81%. Por lo tanto, se identifica la necesidad de cubrir la vacante que se generaría en razón de la renuncia presentada, por cuanto el despacho de causas y la prestación del servicio se veían aún más afectados. Conmemorando número CJDNGP 2024-372 de 11 de junio de 2024, la Dirección Nacional de Gestión Procesal indicó que la dependencia judicial cuenta con 2 puestos de trabajo activos. Además, registra un total de 896 causas en estado de trámite, lo que determina que existe, por lo que se determina que existe afectación debido a la alta carga procesal y en consecuencia al numérico de juzgadores. Mediante memorando número CJDNJ-SNAN 2024-091 de 14 de junio de 2024, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica solicitó a la Dirección Nacional de Talento Humano se requiera a la Dirección Provincial de Chimborazo la actualización del informe respecto del estado de la causa que se encuentra pendiente de reducir a resolución escrita. Finalmente, mediante memorando número DP06 UPGP 2024-187 de 17 de junio de 2024, la Unidad Judicial de Gestión Procesal de Chimborazo indicó que el doctor César Enrique Gárate Peña no mantiene sentencias orales que deban ser reducidas a escrito. Al respecto, conmemorando número CJDNTH 2024-3281 de 17 de junio de 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano remite a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe número CJDNTH-SA 2024-700 de 17 de junio de 2024 respecto a la renuncia presentada por el doctor César Enrique Gárate Peña, juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Alausí, con las siguientes conclusiones y recomendaciones. Primero, la renuncia irrevocable presentada por el doctor César Enrique Gárate Peña, juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Alausí,
no contraviene disposición constitucional ni legal. Segundo, de conformidad con los informes emitidos por la Dirección Nacional de Gestión Procesal y Dirección Nacional de Innovación, es necesario cubrir la vacante que genere la renuncia del doctor César Enrique Gárate Peña, juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Alausí. Tercero, el doctor César Enrique Gárate Peña, juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Alausí, no mantiene expedientes disciplinarios en trámite. Cuarto, el doctor César Enrique Gárate Peña no mantiene sentencias orales que deban ser reducidas a escritos. Recomendación. La Dirección Nacional de Talento Humano recomienda se eleve a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura la renuncia irrevocable presentada por el doctor César Enrique Gárate Peña, juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Alausí, a fin de que sea el cuerpo colegiado como ente nominador quien conozca y acepte dicha renuncia. Está aquí, señor presidente, el informe técnico. Perfecto, se le da la palabra al director nacional de gestión procesal, Santiago Coral. Gracias, señor presidente, señoras vocales, señor vocal, señor director general, señores directores nacionales. Esta Dirección Nacional de Gestión Procesal emitió el respectivo pronunciamiento sobre la renuncia del abogado César Gárate a través de memorando circular CJ-DNGP-2024-0372-MC de 11 de junio del 2024 y memorando CJ-DNGP-2024-3939-M de 25 de junio del 2024, insertos en el trámite CJ-EXP-2024-09389, en el que se indicó en su parte medular lo siguiente. La Unidad Judicial Multicompetente de Alausí cuenta con 2 puestos de trabajo activos. Además, registra 896 causas en estado de trámite. El juez César Gárate, quien es la base del presente análisis, registra 409 causas en trámite del total de la dependencia judicial y según lo expresado por la Coordinación Provincial de Gestión Procesal de Chimborazo en memorando DP 06-UPGP-2024-0187-M y memorando DP 06-2024-2721-M remitido a la Dirección Nacional de Talento Humano el 17 de junio del 2024, indican lo correspondiente que no existe procesos en los que se haya dictado la decisión de forma oral y que deba ser reducida a escrito por parte del doctor César Enrique Gárate Peña, titular del despacho a la presente fecha. En la línea de lo anterior y toda vez que ha transcurrido el tiempo de aquella certificación, mediante correo electrónico de fecha 26 de junio del 2024, se solicitó se actualice aquella información, refiriendo en lo pertinente que, en respuesta a la Dirección Provincial de Chimborazo, adjunta la certificación remitida por la abogada Erika Yambay Tiuma, secretaria encargada del despacho del abogado César Enrique Gárate Peña, juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Alausí, en donde se certifica que a la presente fecha no existe ningún juicio que haya sido dictada la decisión oral y que deba ser reducida a escrito. Hasta aquí el informe, señor presidente. Así que queda cero. Cero causas pendientes. A veces es la condición para aceptar renuncia. Perfecto. Vamos, démosle la palabra al nuevo director nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio, Marcos Salazar Rivera. Muy buenos. Buena, señor presidente. ¿No? Muchas gracias. Señoras vocales, señor vocal, buenos días, señor director general, señores directores nacionales. Conmemorando número CJ-DNDM-SJ-2024-07-12-M de 6 de junio del 2024, esta Dirección Nacional remitió a la Dirección Nacional de Talento Humano el informe técnico respecto a la renuncia presentada por el doctor César Enrique Gárate Peña, juez de la Unidad Multicompetente con sede en el Cantón Alausí, provincia de Chimborazo. Del análisis efectuado en base a lo que establece el numeral 1.1.4.1 de la metodología para establecer el número de jueces por dependencias judiciales, aprobado mediante resolución número 172-2023, la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Alausí actualmente cuenta con 2 jueces encontrándose en estado alerta, con una capacidad de resolución del 81%.
Por lo tanto, ahora con la renuncia del doctor César Enrique Gárate Peña, la dependencia judicial pasa a un estado crítico, con una capacidad superior al 100%, contando con un solo juez. Razón por la que esta Dirección Nacional, en base a la normativa legal vigente, recomienda cubrir la vacante. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Perfecto, gracias, señor director. Se le concede la palabra al director nacional de Asesoría Jurídica, José Luis Peñarero. Gracias, señor presidente. Señoras y Perdón, señores. le concede la palabra Gracias, señor presidente. Señoras vocal, director general, señor director nacional. Una vez que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica cuenta con los informes técnicos de la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Gestión Procesal y la Dirección Nacional de Innovación, remitió el memorando CJDNJ 2024-0891 del 19 de junio del 2024, con el cual presenta el informe a la renuncia presentada por el doctor César Enrique Gárate Peña como juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Alausí, provincia de Chimborazo. Por dispuesto, y toda vez que el mismo se ajusta al ordenamiento jurídico vigente, se remite el proyecto de resolución para conocimiento del Pleno y que se tome la decisión que corresponde. Hasta aquí, señor presidente. Perfecto, se le da la palabra al director general. Muchas gracias, señor presidente. El informe técnico número CJDNTH-SA 2024-700 de 17 de junio de 2024 respecto a la renuncia presentada por el doctor César Enrique Gárate Peña, juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Alausí, provincia de Chimborazo, cuenta con los informes pertinentes y la Dirección Nacional de Talento Humano, área técnica encargada de la veracidad del presente proceso, ha realizado la verificación de la documentación requerida para este acto. Con los antecedentes que han sido escuchados, me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente el informe técnico número CJDNTH-SA 2024-700, contenido en el informe número CJDNTH 2024-3281M de 17 de junio del 2024 y el proyecto de resolución remitido mediante memorando número CJDNJ 2024-0891M de 19 de junio de 2024 respecto a la referida renuncia. Hasta ahí, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación a la? Sí, van a generar en los informes, ¿no? Claro, el talento humano, no pueden decir sentencias orales, ni las otras áreas también que dicen las decisiones orales, no. Tiene que estar las decisiones verbales, que no hay ninguna decisión verbal que no haya sido escrito. Son decisiones verbales, no son sentencias orales. O sea, para que rectifiquen en el futuro esos informes, ¿no? Perfecto. Entonces, se pone la resolución. Sí, señor presidente. Se encuentra en sus pantallas. Tenga la amabilidad de la lectura a la parte restante. Con su autorización, señor presidente. Artículo único. Aceptar la renuncia presentada por el doctor César Enrique Gárate Peña al cargo de juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Alausí. Disposición general única. La presente renuncia se acepta sin perjuicio de los expedientes disciplinarios que se estén tramitando y que pudieran formularse en su contra de conformidad a lo dispuesto en el artículo 206 de la Constitución de la República del Ecuador y en la resolución 152-2022 de 30 de junio de 2022, reformatoria de la resolución 038-2021 emitidas por el Consejo de la Judicatura. Disposición transitoria. Única. La Dirección Nacional de Talento Humano, en coordinación con la Dirección Provincial de Chimborazo, de manera inmediata presentará los informes correspondientes para el reemplazo del juez a quien se le acepta la renuncia en la presente resolución. Disposición final. La ejecución de esta resolución está en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de Talento Humano y de la Dirección Provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura. Notifíquese, publíquese en la página web y complacé hasta ahí la parte resolutiva, señor presidente. Perfecto. ¿Una observación? En el primer artículo no dice del Cantón Alausí, pero con coma provincias de Chimborazo.
El título, por favor. Título: Aceptar la renuncia del juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Arauzí, provincia de Chimborazo. Fe y título, señor presidente. Perfecto. Una observación, eleva moción para que se acepte la renuncia del juez judicial multicompetente del Cantón Arauzí, provincia de Chimborazo. Es la moción. Apoyo. Tengo la amabilidad, señor secretario, de tomar nota de la votación y proclamar resultados. Sí, señor presidente, con su autorización. Vocal Mir Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelar. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupandi Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba aceptar la renuncia del juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Arauzí, provincia de Chimborazo. Perfecto. Siguiente punto. Siguiente punto, por favor. Señor presidente. Gracias, señor director. Gracias, veo más tardecito. Gracias por aceptar mi renuncia. Permiso. Buenas tardes con todos. La renuncia está. Siguiente punto, señor presidente, es el punto 5, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Dirección Nacional de Control Disciplinario. Conocimiento y resolución de los expedientes disciplinarios. 5.1 OEPS 0338 SNCG 2023 LB prescribe el día domingo 30 de junio de 2024. A la vocal que le corresponde a la ponencia es a la doctora Solanda Gómez. Por favor. Gracias. El sumariado es el abogado Esteban Francisco Cruz Arias por sus actuaciones como director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario en ese entonces cuando sucedieron los hechos. La imputación es que este sumariado en un expediente disciplinario asignado con el número 700 del 2022, 700D, habría inobservado lo determinado en el artículo 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, que habla de una infracción grave y de las formas como se puede iniciar por esta infracción un proceso, vulnerando de esta manera el debido proceso en la forma prevista en los numerales 1, 3 y literales A y L del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución. Esto porque inició un proceso disciplinario cuando los hechos denunciados no guardaban relación con la infracción disciplinaria imputada, habiéndose adecuado en esta consideración su conducta a la falta disciplinaria prevista en el artículo 7, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es incumplir o dejar de aplicar dentro del ámbito de sus atribuciones lo previsto de forma expresa por la Constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos, leyes, reglamentos y decisiones del Pleno del Consejo de la Judicatura. Por favor, señor presidente, si es que el resto de información y el análisis, así como la recomendación, nos lo hacen a través de la subdirección de control. Señora Directora Nacional de Control Disciplinario, tenga la amabilidad de hacer el análisis de la documentación. Gracias, señor presidente. Dentro del expediente en referencia se tiene que el servidor ya sumariado con fecha 18 de julio del 2022 da inicio al sumario 17.001-2022-0700D por la falta disciplinaria prevista en el artículo 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial. Respecto de esto, es pertinente señalar que para iniciar un sumario por la falta ya referida, conforme lo previsto en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución de la República, es necesario que concurran 2 presupuestos. El primero, la existencia de una declaratoria, y el segundo, que dicha vulneración haya sido producida en una sentencia o resolución. Presupuestos que no se cumplieron en la denuncia presentada el 7 de julio del 2022 por el abogado Ricardo Guillermo de Ledón Gaete. Además, es importante señalar que la funcionaria denunciada realiza funciones de liquidador pagador SP5 de la Unidad Judicial Cuarta de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, por lo que no emitiría actos administrativos, por tanto tampoco se enmarcaría dentro de la disposición normativa ya señalada, esto es del artículo 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial.
Por otro lado, la inobservancia contraviene el debido proceso al no garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes previsto en el artículo 76, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, toda vez que no se debía dar inicio a un procedimiento administrativo con una infracción disciplinaria que exige el cumplimiento de dos presupuestos que no contemplan los hechos denunciados. Por estas consideraciones, señor presidente, la Subdirección Nacional de Control Disciplinario recomienda declarar al abogado Esteban Francisco Cruz Arias por sus actuaciones como director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario a esa fecha, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial por haber vulnerado el debido proceso en la garantía establecida en el artículo 76, numerales 1, así como también artículo 76, numeral 3 y 7, letra A y L de la Constitución de la República. Se recomienda además imponer al abogado Esteban Francisco Cruz Arias por sus actuaciones como director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario a esa fecha, la sanción de multa del 10% de su remuneración mensual. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Si me permite. Por favor, quisiera que me aclare dos situaciones. En realidad, el que se equivocó al tipificar la infracción fue el abogado, Fue el director, así fue del que el acto de inicio. Así es. El momento en que inició esto fue por denuncia. Es una denuncia. Cuando hay una denuncia y simplemente se toma las directrices que establecen en la Se denuncia, admite de manera ¿se podría admitir previa. o no se podría admitir? No, ahí hay una falta también, Hay se previsión. presumiría de una falta por parte de en este caso, de la persona que admitió la denuncia. Evidentemente, este sumario da inicio entonces contra del director. Ya, pero entonces en este caso habría que tomarse más bien por la inadmisibilidad, no por el hecho de que le haya iniciado el proceso, porque alguien debió haber admitido. Y si es que esta situación se daba, entonces no le... Como director provincial, A él es el que inicia, pero inicio a la acción disciplinaria. Precisamente, a ver, sí, la verdad es que yo no estoy muy de acuerdo porque él recibió un informe de uno de los subalternos, digámoslo así. Y Sí, es como en mi caso. ya, exactamente. Entonces, bueno, la verdad es que Yo doy se inicio firma también. por montones y tendría que el director ponerse a juzgar caso por caso. Entonces, yo diría que al menos la responsabilidad tendría que ser compartida en último caso. Pero hasta donde yo sé, no existe una norma que le impida iniciar el proceso alegando la misma norma. ¿Por qué? Porque posteriormente, cuando él resuelva, podría enderezar la tipificación. Tendría que la denuncia ya le califica con ese. Así es. Se admite la denuncia por esa falta Yo disciplinaria. tenía que hacer el examen de admisibilidad, Él lo que hace es dar inicio a la acción disciplinaria. pero ahí tenía que hacer un examen de admisibilidad. Claro, tiene que fundamentar el Ahí inicio. está el error. Ahí está. Por eso es una falta de 107-17 por no motivar. Ve la denuncia y si él ve que existe el encuadramiento, él admite hoy también. Porque esa es la capacidad que tiene el director. Entonces, cuando él admite una denuncia que va a ir al fracaso, está cometiendo que no pone atención. Sí, es una falta leve, en este caso la de no motivar Es correcto. el acto de inicio. Pero entonces, si fuera leve, 10% de la remuneración me parece falta. Esa es la recomendación en virtud de que en el mismo pleno ya se ha hablado No, es el respecto de los 10%. directores provinciales. Es una recomendación solamente de la subdirección, ya quedaría en el pleno tomar. Sí, yo he estudiado este caso porque me parece que es uno de aquellos en los cuales no hay precisiones en cómo se inician los procesos a nivel disciplinario en las provincias. Y evidentemente que hay una falta del director provincial, porque además es un tema, si bien es cierto que tienen altísima carga, es un tema sencillo de darse cuenta, ¿no? Porque está
haciendo el proceso a través del artículo 108, numeral 6, que requiere un requisito sustantivo para que avance, que es o existe declaratoria previa o existe dentro de una decisión judicial la mención de que se ha cometido un error que se enmarque de manera jurisdiccional en ese artículo. Entonces, si bien yo también defiendo esto de que los directores no hacen solos el trabajo y lo comparten con los funcionarios, y los funcionarios muchas veces pudieran poner, como hemos visto, hemos analizado varios casos en donde, por eso hemos pedido también que se haga una ficha en donde existe el recorrido de funcionarios que son responsables. Pero el tema es que este es un caso anterior, donde no se hacía aquello. Y hay una responsabilidad del director de ese entonces. También debió haber habido de quién fue su apoyo, pero como es un caso anterior, eso ya no se hizo el seguimiento y hemos llegado al momento de tener la recomendación para la sanción. Yo de mi parte, con este análisis, porque se trata, inician el proceso por 108, numeral 6, que requeriría declaratoria o una mención en una decisión judicial que no hay. Entonces, un director que comete un error de esa naturaleza sí es complejo. Entonces, claro, y lamentablemente no tenemos identificados las personas que hicieron los borradores, porque también debiéramos haberles sancionados, pero en este momento ya es tarde porque no teníamos esa política. Por lo tanto, yo estando de acuerdo, elevo a moción la recomendación que ha hecho control disciplinario, Yo ¿no? apoyo. Vamos a la votación y buscamos. Sí, señor presidente, con su autorización. Vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor, considerando que es una autoridad administrativa, si no disciplinaria, ¿no? Y si no tiene cuidado en lo que firmas, es como estar implicando un delito por una cosa y te acusa por otra cosa. Pues esto es grave. Yo creo que la sanción es más que justa, ¿no? 10% que es de una recomendación, por tanto, voto a favor. A favor. Vocal Yolanda Goyes A favor. A favor. Vocal Yolanda Luis Mercedes Yupangui Carrillo. Voy a razonar mi voto. En realidad yo, no, a ver, no, para mí no existe una norma que le impida iniciar. Cierto es que con ese error, pero la denuncia cumplía con los requisitos. Inició, sí hay el error, pero de sancionar es voto en contra porque la sanción me parece excesiva del 10%. Voto en contra. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos y un voto negativo por mayoría de los presentes, se aprueban las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Perfecto, siéntate. El siguiente punto es el 5.2, es el MOP 0340 SNCD 2024-BL, prescribe el día viernes 5 de julio de 2024. A la vocal que le corresponde en la ponencia es a la doctora Yolanda Yupangui. Perfecto, yo digo. Bien, el sumariado es un analista de la Fiscalía, el abogado Manuel Alejandro Macías Fernández. Sí, es conocido. El hecho, se le atribuye al sumariado el haber incurrido en una infracción disciplinaria tipificada en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto se presume que abandonó su puesto de trabajo desde el 4 al 29 de julio del 2022, sin que haya justificado. Por favor, la motivación, que debe ser muy corta por el caso. Gracias, doctora. Con su bella, señor presidente. Por favor. En efecto, dentro de los días ya mencionados por la señora doctora, el servidor judicial sumariado abandona sin justificativo alguno su trabajo y aquello se desprende de los informes que constan dentro del expediente administrativo. Por tanto, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es acoger el informe motivado emitido el 2 de mayo del 2024 por la señora doctora Gisela de Lourdes y Lujés Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Así también se recomienda declarar al abogado Manuel Alejandro Macías Fernández en su calidad de analista 1 de la Fiscalía General del Estado, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 2
del Código Orgánico de la Función Judicial. Se recomienda además imponer al abogado Manuel Alejandro Macías Fernández, en su calidad de analista 1 de la Fiscalía General del Estado, la sanción de destitución. Y finalmente se recomienda remitir copias certificadas de la resolución que se emita a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura a fin de que se ponga en conocimiento del Ministerio del Trabajo la inhabilidad especial que generaría el ejercicio de cargos públicos una vez emitida la resolución de destitución, de ser acogidas las recomendaciones. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Perfecto. ¿Una observación? Nada. Al no haber observaciones, elevo a moción la recomendación de la Subdirección de Control Disciplinario. Apoyo la moción. Por favor, tomen nota de la votación y proclamen. Con su autorización, señor presidente, vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquerda. A favor. A favor. Vocal Yolanda Lastroselli Blanqui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueban las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Perfecto. Siguiente punto. Sí. El siguiente punto es el 5.3, es el AP 0298 SNCD 2024-LB, prescribió el día miércoles 24 de abril de 2024. Al vocal que le corresponde a la ponencia es al doctor Mer Benavides. Por favor, Mer. Gracias. El sumariado es el abogado Carlos Alberto Arroyo Carvache, fiscal provincial de Esmeraldas. De seguir este sumario, el director provincial de Esmeraldas, asunto disciplinario. La falta que se le atribuye la fiscal y sancionada en el 107.5 del Código Orgánico de la Función Judicial. ¿Qué es lo que ha pasado? Aquí se dice que señora inició una investigación, pues se llama investigación previa, a completar eso, ¿no? Y eso inicia cuando, el 31 de diciembre del 2020, y dice que ha hecho un solo impulso fiscal hasta el 21 de enero del 2021. Entonces, por eso es lo que esto dice, se encuadra en lo que determina el artículo 107.5. Señorita subdirectora de asuntos disciplinarios, le solicito que por favor de los hechos completos, la fundamentación jurídica y cuál es su recomendación para que decida sobre este caso en pleno. Muchísimas gracias, señor doctor. Con su venia, señor presidente. Dentro del caso en mención y en el análisis tenemos que desde la apertura del sumario disciplinario, esto es el 24 de abril del 2023, sumario que tiene relación con la presunta falta prevista en el artículo numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Desde la apertura hasta la fecha ya han transcurrido en exceso el plazo de 1 año previsto para el ejercicio oportuno de la potestad sancionadora que tiene el Consejo de la Judicatura, mismo que se encuentra establecido en el inciso final del artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial, que señala, abro comillas, la iniciación del proceso disciplinario interrumpe la prescripción hasta por 1 año. Vencido este plazo, la acción disciplinaria prescribe definitivamente, cierro comillas. Por tanto, es importante señalar que la resolución del 23 de abril del 2024, expedida por el señor abogado Miguel Alejandro Eras Moreira, director provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura, fue emitida ya con un día de anterioridad a la fecha de prescripción, esto es del 24 de abril del 2024, por lo que incluso a la fecha en que se presenta el recurso de apelación, porque este recurso fue interpuesto ya por el sumariado dentro del expediente disciplinario, el 26 de abril del 2024 la potestad disciplinaria ya se encontraba prescrita. Por tanto, la Subdirección Nacional de Control Disciplinario recomienda aceptar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Carlos Alberto Arroyo Carvache por sus actuaciones como fiscal de la provincia de Esmeraldas. Así también recomienda declarar la prescripción de la acción disciplinaria del expediente disciplinario número AP 0298 SNCD 2024-LB. Y finalmente recomienda disponer a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario el inicio de una investigación a fin de determinar las y los servidores que ocasionaron la prescripción del expediente disciplinario número AP 0298 SNCD 2024. Y así también se recomienda disponer el archivo del expediente disciplinario en mención. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Pongo en consideración de pleno la recomendación hecha por la Dirección de Asuntos Disciplinarios a fin de que el señor presidente tenga alguna observación
a las mismas, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con la recomendación, pero creo que tenemos que tomar en cuenta lo que venimos estableciendo como líneas de trabajo de control disciplinario. Y aquí estamos viendo justamente un caso de cuáles podrían ser las implicaciones de los funcionarios que están trabajando en control disciplinario. Porque hay que mirar cuándo le pasaron al director el expediente. El director acaba de llegar a ser posesionado y mientras tanto ha estado meses el expediente ahí Estamos pendientes. retenido. Entonces, eso quería decirle solamente que es necesario que se chequee el momento que se haga esta nueva investigación, porque no podemos ponerle la carga siempre al director, cuando sabemos que los funcionarios actúan con estos mecanismos para incluso provocar prescripciones, ¿no? Sí, pero este punto es, por eso es la recomendación de la Sí, subdirección, hay investigación. que se investiguen a todos los que hayan generado la prescripción de la acción de trámite administrativo. Entonces, allí, si es nuevo, entonces casi no va a ser tomado en cuenta, Correcto. pero lo anterior sí, ¿no? Pero ahí entran el coordinador y el analista correspondiente, por eso es amplia. Entonces, elevo a moción las recomendaciones hechas por la subdirección. Apoyo la moción. Por favor, señora secretaria, tome nota de la votación y proclámenos. Sí, señor presidente, con su autorización. Vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Yolanda Goya Estelar. A favor. A favor. Vocal Yolanda La Sociedad Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Hernán Márquez, presidente. A favor. A favor. Con los afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. El siguiente punto, por favor. El siguiente punto es el 5.4, es el AT 0343 SNCD 2024 KM. Apelación de inadmisión de denuncia. Vocal que corresponde a la ponencia es al doctor Arnulfo. Gracias. Directora, tenga la amabilidad de revisar los hechos y normal histórico de la recomendación. Gracias, señor presidente. Respecto de este procedimiento, tenemos dentro del análisis que la denuncia fue observada que no cumple con el requisito previsto en el numeral 3 del artículo ya mencionado, esto es del artículo 113 del Código Orgánico de la Función Judicial, puesto que describe de manera específica, pero no circunstanciada, los hechos que se atribuye a la directora provincial denunciada, es decir, no precisa la fecha en que habría cometido la presunta o presuntas infracciones. Además, no se consigna todos los datos necesarios para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las presuntas faltas o la presunta falta disciplinaria. Así también no se indica de manera precisa la fecha en la que se suscitan los hechos que se le atribuyen a la denunciada y no es procedente y no se pudo realizar un análisis respecto a la oportunidad del ejercicio de la acción disciplinaria de acuerdo a lo previsto en el artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial. No obstante, tomando en consideración que los hechos narrados por la denunciante fueron cometidos en el año 2022, a la fecha de la presentación de la denuncia, esto es el 22 de febrero del 2024, se presumiría ya que la acción disciplinaria, además, se encontraría prescrita. En razón de lo analizado, se verificó que la denuncia materia del presente procedimiento no cumple con el requisito establecido en el numeral 3 del artículo 113 del Código Orgánico de la Función Judicial. Además, también se revisó el trámite número de P07-EXT 2022-00908 en el sistema de gestión documental del Consejo de la Judicatura por disposición de esta subdirección y se observa que mediante memorando número de P07-UPTH 2022-0841M de 28 de julio de 2022, la abogada Andrea Caterina Peña Frías, coordinadora de talento humano de la Dirección Provincial del Oro del Consejo de la Judicatura de ese entonces, informó a la magíster Claudia Cristina Sánchez Gutiérrez, directora de la mencionada provincia, a esa fecha lo siguiente: la servidora abogada Marta Carla Cueva Bolaños no ha dado cumplimiento a todos los requisitos establecidos en el artículo 63 del reglamento a la LOCEP que le fueron requeridos y por tanto esta unidad provincial considera no viable la actualización del informe de licencia de la abogada Carla Cueva Bolaños. Cierro comillas, por lo que no habría razones o las circunstancias no estarían claras para aceptar a trámite la referida denuncia presentada. Por tanto, en consideración a lo expuesto, esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario recomienda negar el recurso de apelación interpuesto por la magíster Marta Carla Cueva Bolaños y así también recomienda ratificar la resolución de inadmisión al trámite de la denuncia
expedido el 7 de mayo del 2024 por esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí mi exposición, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación? Ninguna, entonces elevamos acojo la recomendación de la Subdirección de Control Disciplinario y la elevamos. Apoyo. Por favor, señor secretario, tenga la mayoría de tomar nota de la votación y proclamar. Su autorización, señor presidente, procedo. Vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Reyes Esquilar. A favor. A favor. Vocal Vilanda de la Universidad de Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Perfecto. El siguiente punto, por favor. El siguiente punto es el 5.5, INB 0122 SNCD 2024 DRU. Fecha de inicio el 7 de marzo de 2024. Al vocal que le corresponde a la ponencia es a usted, señor presidente. Perfecto. Señor director, tenga la mano. Hecho, análisis y determinación. Gracias, señor presidente. Tenemos dentro de esta investigación como antecedente un memorándum de 27 de febrero del 2024, suscrito por la abogada Ana María Ayala, directora provincial de Guayas, y la autoridad que puso en conocimiento de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario lo siguiente. Abro comillas, mediante memorando de P09CD de PCD 2024-0235, de fecha 27 de febrero del 2024, la abogada Carla Samantha Flores, secretaria de Control Disciplinario, pone en conocimiento de esta dirección provincial lo dispuesto dentro del expediente disciplinario de P09-2024-0140. Esto es, en relación al hecho del nombramiento provisional de la funcionaria Mayra Carolina Salazar Merchán, que presuntamente no ha sido sujeto a promoción interna ni tampoco cuenta con una solicitud de origen desde la Dirección Provincial del Guayas, sino que el mismo fue dispuesto desde la Dirección General. Y se solicita a la Dirección Provincial de Guayas en el ámbito disciplinario proceda a poner en conocimiento el hecho de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura por ser competente de conformidad con el reglamento correspondiente. Dentro de la investigación tenemos lo siguiente. De los elementos recabados se tiene que mediante memorando de P09 UPTH 2023-3179 de 15 de septiembre del 2023, la ingeniera Jacqueline Bernice Domínguez, coordinadora de talento humano de la Dirección Provincial de Guayas a esa fecha, remite a la directora provincial de Guayas de ese entonces la matriz de requerimientos de vacantes y el informe técnico número de P09 UPTH 2023-041 con sus respaldos, a fin de que sean considerados para el ingreso del personal a partir del 1 de octubre del 2023. Posteriormente, con memorando circular de 29 de septiembre de 2023, el magíster David Alejandro Guzmán Cruz, director general del Consejo de la Judicatura de esa fecha, autoriza y dispone a los directores provinciales, entre ellos a la directora provincial de Guayas, que realicen los procesos de selección de personal requeridos para cubrir las necesidades de las mismas y efectúe la vinculación del personal a partir del 1 de octubre del 2023. Tal es así que la coordinadora de talento humano de la Dirección Provincial de Guayas, memorando de 1 de octubre del 2023, remite a la directora provincial de Guayas el informe técnico número CJDP09 UPTH 2023-042 con la validación de perfil y selección de postulantes idóneos para otorgar contratos de servicios ocasionales, ante lo cual la directora provincial de Guayas, en memorando de 2 de octubre del 2023, autoriza el referido informe para la contratación a partir del 1 de octubre del 2023. Por otra parte, el magíster David Guzmán, en su calidad de director general, con memorando circular del 30 de octubre del 2023, dispone a los directores provinciales, entre ellos a la directora provincial de Guayas y a la Dirección Nacional de Talento Humano, que realicen las acciones pertinentes para efectuar el cambio de modalidad laboral a partir del 1 de noviembre del 2023, dentro del cual constó la funcionaria Mayra Carolina Salazar Merchán, analista provincial de Comunicación Social 2 de la Dirección Provincial de Guayas. En tal sentido, la directora provincial de Guayas, con memorando circular de 1 de noviembre del 2023, remite al magíster David Guzmán, director general, y a Juan Carlos Elas, director nacional de talento humano, el informe técnico 0050 de necesidad y viabilidad institucional para otorgar nombramientos provisionales de 1 de noviembre del 2023.
dentro del cual concluye que contaban con la autorización por parte del director general para otorgar nombramiento provisional al personal que se detalla en dicho informe técnico. La certificación presupuestaria también fue emitida por la Unidad Provincial Financiera y la verificación del cumplimiento de perfil de los sectores detallados en el informe técnico se realiza y entre los cuales se encuentra la exfuncionaria Mayra Salazar. Es así que el magíster David Guzmán, director general con memorando número CJDG 2023-7936 MA de 1 de noviembre de 2023, autoriza los nombramientos provisionales al personal administrativo de planta central y direcciones provinciales para el 1 de noviembre del 2023 y dispone al psicólogo Juan Carlos Vegas, director nacional de talento humano, que se realicen las acciones correspondientes a fin de que se ejecute el otorgamiento de nombramientos provisionales. Luego se evidencia que el procedimiento de selección de los funcionarios bajo la modalidad de contratos ocasionales que ingresaron en el mes de octubre de 2023 a la Dirección Provincial de Guayas, incluida la exfuncionaria Mayra Salazar, se efectúa por requerimiento de la Directora Provincial de Guayas en aplicación de la delegación efectuada por la Dirección General. Y a su vez los referidos ingresos de personal para las direcciones provinciales fueron autorizadas por el magíster David Alejandro Guzmán Cruz, por sus actuaciones como director general del Consejo de la Judicatura de conformidad con el manual para el proceso de selección de personal bajo modalidad de contratos de servicios ocasionales o nombramientos provisionales aprobado por el Pleno el 12 de septiembre de 2018. Ahora bien, sobre el cambio de modalidad contractual a nombramiento provisional de la exfuncionaria Mayra Carolina Salazar Merchán, este se efectuó en virtud de la aprobación de cambio de modalidad dispuesta por el magíster David Alejandro Guzmán Cruz Guzmán, director general a esa fecha, para lo cual además se contó con el informe técnico de necesidad y viabilidad institucional para otorgar nombramientos provisionales emitido por la Unidad de Talento Humano de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura. Finalmente, se evidenció dentro de la investigación que el magíster David Alejandro Guzmán Cruz, por sus actuaciones como director general del Consejo de la Judicatura, de conformidad con el numeral 1 del artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial, otorgó nombramientos provisionales a los funcionarios que la Dirección Provincial de Guayas adjuntó en la matriz para realizar el cambio de modalidad a partir del 1 de noviembre de 2023, del cual no solo constaba el nombre de la exfuncionaria Mayra Salazar Merchán, sino también el de otros funcionarios del Consejo de la Judicatura. Bajo este contexto, se determinó que de los hechos materia de la investigación no podría enmarcarse en ninguna infracción disciplinaria del Código Orgánico de la Función Judicial. En razón de lo expuesto, esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario recomienda archivar la investigación seguida en contra del magíster David Alejandro Guzmán Cruz por sus actuaciones como director general del Consejo de la Judicatura, toda vez que no existen los elementos de convicción que permitan presumir de los hechos en materia de investigación puedan enmarcarse en una infracción disciplinaria sancionada en el Código Orgánico de la Función Judicial. Así también es pertinente señalar, señor presidente, que de los informes que constan dentro de la investigación, estos informes ratifican que se cumple con o que se cumplió con el procedimiento previsto ya en los manuales, tanto los informes emitidos por Talento Humano cuanto las autorizaciones emitidas por las autoridades en mención. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Sí, los informes, pues, yo veo, bueno, la señora entra el 23 de octubre de 2023 y el 1 de noviembre ya le dan. Alves, así es. Es decir, ella, ¿cuántos funcionarios están aquí con contrato ocasional? 1 o 2 años. ¿Cuántos? 5 años. Y hay varios funcionarios dentro de este mismo. Entonces, claro, a mí no creo que está hecho bien a veces. Yo creo que debemos de revisar a que se revise correctamente la investigación, porque aquí no es posible que en un mes le hayan dado un nombramiento que no se paga. Lo que sucede, señor presidente, es que la ley no tiene un tiempo específico, sino más bien esto data de las autorizaciones y de las disposiciones ya emitidas por las autoridades. Y para eso hay que cumplir. Es decir, si fuéramos por el tema del tiempo, no es observable el tiempo. Usted, en efecto, puede ingresar y al mes o 2 meses, si lo consideran dentro de ese proceso, usted podría acceder a un nombramiento provisional. No hay norma expresa en el orden administrativo respecto del tiempo.
En cuanto al procedimiento, Tiene que ver el perfil también. en cuanto al perfil talento humano tampoco hace una observación y los informes que Esa nos es una mandan auditoría de dicen bien. además. Los informes están dados. Ah. Si deberíamos hacer una especie de auditoría o un nuevo informe por parte de No nos fueron pedidos esos informes. Está ratificado que se cumple con el procedimiento. Yo no estoy de acuerdo con la recomendación de archivar esta investigación y las razones son las siguientes. Puede ser que cumplieron formalmente lo que siempre sucede, hacen checklist de los reglamentos y cumplieron, pero debería una autoridad que es un director general que tiene las potestades de manejar el personal a nivel nacional, tiene que fundamentar sus decisiones. Y eso hay norma en control, en las inconductas de control disciplinario clarísimas para los actos administrativos. Si no fundamenta, está incurriendo en una falta. Yo quisiera revisar, ver del proceso. Estoy segura que no hay fundamentación, porque la fundamentación también tiene que ser lógica. La motivación tiene que revisarse los hechos, el derecho y hacerse un análisis crítico de esto, ¿no? Y los hechos son aquellos. Solamente si pidiéramos a talento humano que nos diga el listado de funcionarios judiciales que tienen contrato ocasional y desde qué años, y habrá funcionarios que están en secretarías, como analistas, como trabajadoras sociales, de muchos años atrás que no tienen nombramiento provisional. Por lo tanto, yo miro desde la fundamentación del acto que realizaron, no existe fundamento suficiente y por lo tanto sí se enmarca en una falta disciplinaria. Eso es lo que yo creo. A mí no me parece que hay que archivar, creo que hay que pedir 2 o 3 cosas, ni siquiera hacer una auditoría, solamente hacer un análisis y mirar si es que se fundamentó. ¿Cómo nos va a argumentar que fue fundamentado debidamente si es que no hicieron? Era más importante tener en Guayas este personal que después además sabemos que no estaba precisamente cumpliendo las funciones que tenía que hacerlas y hay funcionarios que están en las unidades judiciales cumpliendo sus funciones. Yo creo que la fundamentación no está debidamente realizada dentro del proceso administrativo y eso sí nos conduce a que la existencia de una falta disciplinaria para lo cual debería recomendarse iniciar el sumario, ¿no? Entonces, yo lo que pediría es que haya 2 pruebas concretitas, que es esto del pedido y el análisis de la fundamentación. Intentamos el punto de volvernos la documentación en el área técnica para que se haga una Señora, hay solo una precisión. Consta dentro de la investigación los nuevos informes. No es que la investigación se basó en informes anteriores. Entonces, vamos a trabajar con los vocales y vamos a tratar con personas. ¿Quién emitió los nuevos informes? Aquí se dice que no hay los elementos probatorios suficientes. Entonces vamos a buscar, ¿no? Pues no es que vamos a forzar tampoco, pero es evidente, ¿no? Es evidente. ¿Cómo es que un señor entra este mes y al otro mes ya le doy nombramiento profesional? Esa es la duda. Entonces hay que ir a la prueba a buscarla en esa dirección. Si después hay la prueba, diremos lo que tenemos que decir acá. Si no hay la prueba, pero lo importante es que se haga una investigación a fondo sobre lo eso. que correspondería ya no es lo que trato de explicar a sus autoridades es que la investigación ya está hecha. Lo que corresponde es acoger o no la sugerencia o la recomendación y si es ya la disposición, iniciar el sumario. Evidentemente, ahí habría que verificar cuál sería la posible falta para que las personas o involucrados, sumariados, se defiendan dentro del procedimiento, porque volver a investigar el mismo hecho no procede volver a investigar el mismo hecho. No se puede enviar la investigación para buscar otros elementos probatorios. No, pero es emitido. No, pero dentro del sumario, si nosotros cambiamos la decisión dentro del sumario, se pueden agregar las pruebas que estamos pidiendo. Porque a mi juicio, lo que tenemos que decir es que si nosotros revisamos la decisión administrativa, no hay fundamento, porque es lógico que una autoridad tiene que decir por qué escojo. Cumplió los requisitos, cumple el perfil, es abogada, tiene 5 años, eso nadie discute. Pero lo que nos tiene que decir el director general, ¿por qué decidió dar nombramiento provisional
a quien recientemente ingresa con contrato ocasional y deja relegados incluso a funcionarios que están en las unidades judiciales. Y esa fundamentación no existe. ¿Se enmarcaría en cuál? Para mi modo de ver, en el artículo 108, numeral 6, porque ese no, como es acto administrativo, es directamente. Ya, entonces, a ver, entonces no cogemos las recomendaciones del área técnica, ¿no? Se define, sino modifico la moción. La decisión es de iniciar el sumario administrativo en contra del director, exdirector general Diego David Alejandro Guzmán Díaz, que y que se inicie el sumario con el artículo 108, número 6. No había que aclararle el por qué, porque en este caso Eso ya será con el auto de inicio. aclarar el por qué, porque está Con el auto de inicio ya me da la apertura para que haga la investigación. Entonces, esa es la moción. ¿Qué fundamento? ¿Quién apoya, por favor? Sí, apoyo. Apoyo también. Entonces, por favor, señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar votación y proclamar resultados. Sí, señor presidente, con su autorización. Vocal Mel Benavides Benalcázar. A favor de de la moción que se ha lanzado en este pleno, buscando las recomendaciones de la subdirección. Perfecto. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelar. A favor de la moción modificada, no la recomendación de control disciplinario, en donde se inicie el sumario administrativo y por el artículo 108, numeral 6, y habría que hacerlo con todos los que están mencionados en la investigación. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. Por favor. A favor, con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba la moción presentada por el doctor Álvaro Román respecto de la modificación a la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario sobre el artículo 180, número 6. ¿Y que se inicie el sumario administrativo? Sí, Conforme al artículo 108. 108, no es 108. 108, perdón, numeral 6. Perfecto, sí. Muy bien. Vamos al siguiente punto. Sí, el siguiente punto es el 5.6, es el INB 0142 SNCD 2024 DRU, que inició el 7 de marzo de 2024. Al vocal que le corresponde a la ponencia, vocal Benavides. Gracias. Los los investigados, ¿no? Doctora Tania Patricia Mazón Diario, doctora provincial de Pastaza. Encargada, entonces, abogado Raiter Enrique Carrasco Mesa, director provincial de Pastaza del Consejo de la Judicatura. Abogado Edgar Napoleón San Martín Torres, coordinador de control disciplinario de la provincia de Pastaza. Abogado Denis Andrés Ríos Lara, coordinador de control disciplinario de la Dirección Provincial de Pastaza del Consejo de la Judicatura. Y abogada Diana Alexandra Naranjo Abril, secretaria de la Dirección Provincial de Pastaza del Consejo de la Judicatura. Entonces, se dice que ya ha culminado todo el trabajo de la investigación y que no hay elementos probatorios, que por lo tanto ya no procedería a iniciar un sumario administrativo. Lo que quiero es que explique los antecedentes completos, la argumentación jurídica, por qué llegó a hacer esa recomendación por parte de la Subdirección de Asuntos Disciplinarios. Con su venia, señor presidente. Por favor. De los elementos ya recabados en la investigación se evidencia que con sentencia de 26 de julio de 2023 en el proceso 16-281-2023-00419, el Tribunal de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza evidencia una posible infracción disciplinaria descrita ya en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial en lo que corresponde a error inexcusable del abogado Mauricio Javier Villarroel León, juez de la Unidad Judicial Penal de Pastaza, y con resolución de 15 de septiembre del 2023 se resolvió declarar jurisdiccionalmente un error inexcusable. Al respecto, el señor secretario relator de la Sala Multicompetente de la Corte en referencia remite el oficio
con la resolución de 15 de septiembre del 2023, siendo recibida el 22 de septiembre del 2023 en la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pastaza. Y por otro lado, la doctora Tania Mazón Piallos, directora provincial de Pastaza del Consejo de la Judicatura, dispone el traslado administrativo de la abogada Gisela Guadalupe Calles López a la Secretaría Provincial a partir del día 22 de diciembre del 2023. Por lo cual, la magíster Ileana Alexandra Naranjo Abril, secretaria de la Dirección Provincial de Pastaza del Consejo de la Judicatura de ese entonces, el 22 de diciembre del 2023, realiza el acta de entrega-recepción de los expedientes y sumarios disciplinarios a la abogada Gisela Guadalupe Calles López, dejando constancia de que se habría recibido a través del trámite externo el oficio 0826 SMCP JP 2023 con la declaratoria jurisdiccional previa y que se encontraba pendiente el acto de inicio. Posteriormente, la doctora Tania Mazón, por sus actuaciones como directora provincial de Pastaza, mediante decreto de 8 de enero del 2024, solicitó su excusa dentro del expediente disciplinario 16001-2023-0004S, en virtud de que habría formado parte del tribunal que emitió la declaratoria jurisdiccional previa. Solicitud que fue aceptada con resolución de 18 de enero del 2024 por el director general del Consejo de la Judicatura y que se remitió para que continúe con su tramitación al abogado Denis Andrés Ríos Lara, coordinador de control disciplinario de Pastaza. Sin embargo, la directora provincial de Pastaza del Consejo de la Judicatura a esa fecha, conmemorando del 18 de enero del 2024, le dispuso al abogado Edgar Napoleón San Martín Torres, coordinador de la Unidad de Gestión Procesal de la Dirección Provincial de Pastaza, que por ausencia por enfermedad del coordinador de control disciplinario subrogue sus funciones a partir del día jueves 18 de enero hasta el 1 de febrero del 2024. Es así que el abogado Edgar Napoleón San Martín, por sus actuaciones como coordinador de control disciplinario, el 29 de enero del 2024 apertura el sumario disciplinario por la presunta infracción disciplinaria contenida en el numeral 7, artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Posteriormente, el abogado Denis Andrés Ríos Lara, por sus actuaciones como coordinador de control disciplinario de la Dirección Provincial de Pastaza, el 6 de febrero del 2024 asume el conocimiento del sumario disciplinario en referencia y solicita una medida de suspensión que no fue acogida por el Pleno del Consejo de la Judicatura. No obstante, solicitó su excusa dentro del referido sumario, siendo aceptada por el director general del Consejo de la Judicatura, pasando el expediente al coordinador responsable de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección Provincial de Pastaza. De la revisión del sistema de quejas se constata, o SACE quejas, se constata que el 9 de enero del 2024, en la Coordinación de Control Disciplinario de la Dirección Provincial de Pastaza, se inició una investigación signada con el número 16001-2024-0001 en contra de la magíster Ileana Alexandra Naranjo por sus actuaciones como secretaria de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pastaza, en virtud de la providencia de 3 de enero del 2024, mediante el cual la doctora Tania Mazón, por sus actuaciones como directora provincial, remite el informe de estado de expedientes disciplinarios entregados por la abogada Ileana Naranjo. Sin embargo, mediante informe motivado de investigación del 17 de abril del 2024, se recomendó el archivo del expediente investigativo. Bajo este contexto, es importante concluir que por el principio de non bis in idem garantizado en la Constitución de la República del Ecuador, no podría aperturarse un sumario disciplinario por los mismos hechos que ya fueron investigados dentro del expediente disciplinario 16001-2024-0001 y del cual se resolvió el archivo del mismo. Así también es imprescindible precisar que la declaratoria jurisdiccional previa materia del sumario 16001-2023-0004S, cuya infracción se persigue en dicho sumario disciplinario, se encuentra tipificada en el artículo 109, numeral 7, la misma que es susceptible de sanción de destitución, y la forma en que opera la prescripción de los procedimientos disciplinarios en la función judicial es de conformidad con el numeral 3 del artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial. Se observa que la declaratoria jurisdiccional previa en materia del sumario en referencia fue notificada a la Dirección Provincial el 22 de septiembre del 2023, habiéndose dictado el acto de inicio el 29 de enero del 2024, aproximadamente luego de 4 meses. Es decir, que si bien existió un lapso de tiempo, este presunto retardo no podría establecerse como injustificado en razón de los antecedentes ya expuestos. Por tanto, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente: se recomienda archivar la investigación seguida en contra de la doctora Tania Patricia Mazón Piallos por sus actuaciones como directora provincial de Pastaza del Consejo de la Judicatura,
así también del abogado Gleiton Enrique Carrasco Mesa por sus actuaciones como director provincial de Pastaza del Consejo de la Judicatura, el abogado Edgar Napoleón San Martín como coordinador de control disciplinario de la provincia de Pastaza, así también el abogado Denis Andrés Ríos Lara por sus actuaciones como coordinador de control disciplinario de la Dirección Provincial de Pastaza del Consejo de la Judicatura, y la abogada Ileana Alexandra Naranjo Abril por sus actuaciones como secretaria de la Dirección Provincial de Pastaza del Consejo de la Judicatura, toda vez que no se evidencia el cometimiento de falta disciplinaria alguna. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Estoy de acuerdo con las recomendaciones hechas por la Subdirección de Asuntos Disciplinarios. Por lo tanto, si no hay ninguna observación de los demás miembros de este cuerpo colegiado, elevo moción. Apoyo. Apoyo. Por favor, tenga la mayoría de tomar así. Ojalá resultados. Con su autorización, señor presidente, vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor. A favor, vocal Solanda Gómez Esquela. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Lipandi Carrillo. A favor. A favor, doctor Álvaro Hernández, presidente. A favor. A favor, con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba las recomendaciones de la Subdivisión Nacional de Control Disciplinario. Tenga la amabilidad del siguiente punto. El siguiente punto es el 5.7, INB 0146 SNCD 2024 DRU. Fecha de inicio el 12 de marzo de 2024. Al vocal que le corresponde a la ponencia es usted, señor presidente. Perfecto, usted le da la palabra a la disciplinaria. Gracias, señor presidente. Como antecedente de esta investigación tenemos el oficio BCE de PAL 2024-002 de 6 de marzo del 2024, suscrito por el abogado Edgar Leonardo Vivanco Maldonado, director de patrocinio institucional del Banco Central del Ecuador, quien puso en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura lo siguiente, entre comillas, del Banco Central del Ecuador, en conocimiento del boletín de prensa emitido por el Consejo de la Judicatura el 27 de febrero del 2024, relacionado con el inicio de acciones administrativas sobre el archivo de expedientes disciplinarios en las direcciones provinciales, comparece ante usted y por su intermedio ante el Pleno para poner en conocimiento la presunción de anomalías e irregularidades que se han suscitado en el ámbito disciplinario durante la sustanciación y resolución del proceso DP 09-2023-06-2024 a cargo de la exdirectora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera. Luego de los informes emitidos y recabada la documentación en la investigación, tenemos el siguiente análisis. Se ha podido evidenciar que de la sentencia número 2231-22 JP 23 de 7 de junio del 2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura, el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, resolvió declarar que el abogado Roberto Napoleón Angulo Lugo, juez de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Guayaquil, incurrió en error inexcusable durante la fase de cumplimiento de la sentencia dictada en la acción de protección número 09-332-2019-00-220, al haber alterado arbitrariamente esta decisión para incluir nuevas víctimas no contempladas en ella. Luego tenemos que en la Dirección Provincial de Guayas, en el expediente disciplinario número DP 09-2023-06-24 y siendo asignado el 20 de junio del 2023 a la abogada Natalia Cecilia Vargas Pajaña por sus actuaciones como analista 2 de control disciplinario de la Dirección Provincial de Guayas para su sustanciación, y el 22 de junio del 2023 la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera por sus actuaciones como directora provincial de Guayas suscribe el acto de inicio del sumario disciplinario en referencia en contra del abogado Roberto Napoleón Angulo Lugo, juez de la Unidad Judicial Civil de Guayaquil por el presunto cometimiento de la infracción disciplinaria tipificada en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Posteriormente, una vez que culmina la sustanciación del sumario, se le reasigna el 26 de septiembre del 2023 para la resolución del expediente disciplinario al abogado Carlos Iván Falcón y Montes por sus actuaciones como analista 2 de control disciplinario de la Dirección Provincial de Guayas, para lo cual la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera por sus actuaciones como directora provincial de Guayas suscribe la resolución 4085-273-2023 de 28 de septiembre del 2023 y resuelve ratificar el estado de inocencia del abogado Roberto Napoleón Angulo Lugo por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial de lo Civil de Guayaquil y archivar el expediente disciplinario.
En la resolución de 28 de septiembre del 2023, dentro del expediente disciplinario, consta al finalizar un cuadro con el nombre del funcionario que elaboró, revisó y aprobó el proyecto de resolución del expediente disciplinario antes referido, siendo en el cuadro o constando en el cuadro el abogado Carlos Iván Falcón y Montes como quien lo elabora, el abogado Saúl Alberto Mero Zambrano como quien lo revisa y la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera, respectivamente, en este caso la última, como quien ya autoriza y suscribe el documento. Sin embargo, en dicho documento solo consta la sumilla del abogado Saúl Alberto Mero Zambrano como revisor. Esto en virtud de una directriz emitida por la directora provincial a esa fecha que consta de que debería constar el cuadro en todas las providencias, actos, resoluciones y que éstas deben ser revisadas por el coordinador provincial y sumilladas respectivamente. Ahora bien, en lo que respecta a la abogada Natalia Cecilia Vargas por sus actuaciones como analista 2 de control disciplinario de la Dirección Provincial de Guayas y el abogado Carlos Falcón y Montes por sus actuaciones como analista 2 de control disciplinario de la Dirección Provincial de Guayas, entre sus actividades generales a cumplir como sustanciadores y resolutores se encuentra la de elaborar actos, informes, boletas, proyectos de resoluciones de los procedimientos administrativos. Sin embargo, no se encuentra establecido que sean los sustanciadores o los resolutores quienes suscriban los actos, tanto de inicio cuanto de sustanciación, los proyectos de resolución, llamados de estos autos o providencias, o que sean los partícipes en la toma de decisiones, siendo dicha responsabilidad exclusiva del funcionario que suscribe. Y al no existir elementos que conlleven a determinar el posible cometimiento de alguna de las infracciones disciplinarias previstas en el Código Orgánico de la Función Judicial por parte de los referidos servidores judiciales, debería pertinente archivar la investigación seguida en contra de los referidos servidores judiciales. No obstante, se observa que en lo que respecta a la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera, por sus actuaciones como directora provincial de Guayas, debía elaborar el informe y remitir oportunamente el expediente para ser conocido y resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura, ya que es a quien le corresponde resolver la situación jurídica en los sumarios disciplinarios iniciados por infracciones disciplinarias tipificadas y sancionadas en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. También se infiere que la magíster Mercedes Leonor Villarreal, por sus actuaciones como directora provincial de Guayas en el ámbito disciplinario, habría incurrido en las faltas disciplinarias previstas en los artículos 107, numeral 17, 108, numeral 6 y 109, numeral 19 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por otro lado, respecto del abogado Saúl Alberto Mero Zambrano, por sus actuaciones como coordinador de control disciplinario de la Dirección Provincial de Guayas, al haber tenido pleno conocimiento del contenido del proyecto de resolución del sumario disciplinario que se habría iniciado por la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, conforme así se evidencia de la sumilla del revisor del proyecto de resolución de 28 de septiembre del 2023, dentro del expediente disciplinario número DP 09-2023-0624, y al no haber puesto en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura cualquier acto tendiente a vulnerar la independencia de la función judicial, habría presuntamente incurrido en la falta disciplinaria tipificada en el artículo 109, numeral 19 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por estas consideraciones, la Subdirección Nacional de Control Disciplinario recomienda: 1. Archivar la investigación iniciada en contra de las señoras servidoras judiciales Natalia Cecilia Vargas Bajaña por su actuación como analista 2 de control disciplinario de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en este entonces, y del abogado Carlos Iván Falcón y Montes por sus actuaciones como analista 2 de control disciplinario de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura, por cuanto no existirían elementos de convicción que conlleven a determinar el presunto cometimiento de una infracción disciplinaria por la cual se debe iniciar un sumario. Así también recomienda iniciar un sumario disciplinario en contra de la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario en ese entonces, por presumirse el cometimiento de las infracciones disciplinarias tipificadas en los artículos 107, numeral 17, 108, numeral 6 y 109, numerales 1 y 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, conforme lo ya expuesto. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Perfecto. Acojo las recomendaciones de la dirección. Yo tengo una consulta. A ver, hay una parte del informe
que a mí sí me preocupa un poco porque dice, entre sus actividades que, a ver, voy desde antes. Ahora bien, en lo que respecta a la abogada Natalia Vargas Bajaña, por sus actuaciones como analista 2 de control disciplinario de Guayas, y del abogado Iván Falcón y Montes por sus actuaciones como analista 2, también entre sus actividades generales a cumplir como sustanciadores y resoluciones se encuentra elaborar autos, informes, boletas, proyectos, resoluciones de los procedimientos disciplinarios. Ahí le ponen un sin embargo, ¿no? Yo creo que lo que tienen que hacer es esto. El sin embargo dice, no se encuentra establecido que sean los sustanciadores o los resolutores quienes suscriban los autos, providencias, proyectos de resolución. Mi pregunta es, ¿por qué en el cuadro de responsables aparece el nombre de quien elabora, que entiendo que es Carlos Iván Falconín? Así es. Él no lo firma, No lo firma. los dos siguientes, pero ese hecho de no firmarlo significa que no lo elaboró. A mí me parece... En su defensa presenta un informe advirtiendo que él no elaboró el proyecto y que por dicha razón no consta su sumilla en el informe. Pero es rarazo que le pongan en el informe el nombre también, ¿no? Y de la investigación aparece por qué le ponen el nombre. El nombre aparentemente aparecería, pero que él no elaboró el proyecto y por dicha razón no está sumillado. Y en la versión de los otros, ¿qué dicen respecto del que elaboró? No, no se refieren a esta persona. Con el mismo ¿Qué criterio. prueba de descargo presentó fuera? O sea, un documento que dijo, mi prueba de descargo, que yo no he hecho nada en ese... No, como Claro. los hechos negativos no ameritan ser probados, lo que yo tengo para probar dentro de la investigación una presunta responsabilidad es la resolución firmada, en este caso por la directora provincial, sellada por el revisor. Prueba de descargo. No, el informe. Presentó un informe el señor Falconi, ese fue el único documento presentado dentro de la investigación. Y en el informe él advierte que él no elaboró el proyecto y que por tanto, por esa razón no consta su sumilla. Entonces no tengo ningún otro... Nadie dijo lo contrario. No, nadie dijo lo contrario y no tengo correos, no tengo ningún otro documento que podría llegar a considerarse un elemento que pruebe que él elaboró dicho proyecto de resolución. Perfecto. Entonces, Pregunta, con el mismo criterio de que no firmó, está el abogado Saúl Alberto. Él sí Mero está sumillado. Él sí sumilló el proyecto. No firmó, pero La resolución, perdón. Sí está sumillado, sí está firmado. Perfecto, entonces acojo la recomendación de la técnica con la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y la ley Gómez. Perdón, antes de avanzar, en este proceso de investigación no se le convocó al juez que se benefició de este archivo, porque es allí donde yo digo que hay un nexo, ¿no? Porque cómo así es que se queda muy calladito, y ahí en cambio podemos hablar de otra falta disciplinaria, que es donde puede haber el acuerdo para beneficiarse y causando daño al sistema judicial. Entonces, no sé si aparece algo en la investigación respecto del juez que se benefició de este archivo. No se le convocó a rendir versión porque de lo que se revisó, lo que se solicita es copias certificadas del expediente como tal. Y evidentemente la persona, entre comillas, beneficiada con este archivo, con esta resolución de archivo, lo que hace es comparecer dentro del procedimiento sumario disciplinario y presenta sus documentos de descargo o sus argumentos de descargo. Si hubiera sido convocado a rendir una versión respecto de estos hechos, no se hubiera presentado lo mismo. Pero ese es un supuesto. Yo creo que en este ánimo que tenemos nosotros de investigar estos casos, hay que tomar en cuenta en las investigaciones a quienes se beneficiaron, porque ese beneficio es el que nos genera las dudas de un posible cometimiento de una infracción. Entonces, no creo que hay que descartar de plano. Obvio que él va a decir, a mí me hicieron el sumario, pero hay que indagar un poco más cuál fue porque lo que no es dable es que un operador de justicia que tiene el carácter de juez, que conoce la norma, él mismo debería alertar sobre estas circunstancias, pero resulta que se queda callado porque es beneficiario. Entonces ahí hay unos elementos que también hay que indagar más. Hasta ahí mi opinión. Observaciones, entonces está la moción. Un segundito, creo que me equivoqué de analista, porque son dos analistas. Otra es la sustanciadora. El otro es Carlos Iván Falcón y Montes. Él es el que nos firma. El presunto resolutor de quien no se tiene la sumilla firma en la resolución. No se tiene, entonces. No tenemos la sumilla. Porque al parecer él solo le ordenaron que suba al sistema y no firmó.
No hay problema. Bueno, que Sobre la moción. dejo. Apoyo. Perfecto. Vamos a la votación. Preparen el resultado. Sí, señor presidente, con su autorización. Votar Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Votar Solanda Gómez Esquelar. A favor. A favor. Votar Yolanda Mercedes Vipandi Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos y unanimidad presentes, se aprueba la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Perfecto. El siguiente punto. Gracias, Decita. Acabamos los temas contigo, ¿no? Acabamos físicamente. Gracias. Que te vaya bien. Gracias, gracias, ¿no? Que entren las áreas técnicas. Cinco minutos cada punto, nos vamos a ver. Uno voy a suspender. Vamos las dos, uno, el nombramiento y la renuncia, y vamos a la cuestión de las de Cris no vamos a tratar porque ya aprobamos, las utilizamos, vimos la lista, yo no sé por qué nos está metiendo nuevamente el tema. Entonces vamos al primer punto sobre el nombramiento del subordinador jurídico. Por favor, señor secretario. Sí, señor presidente, el siguiente punto es el punto 6. Previo a dar lectura de los puntos que se han calificado como puntos varios, señor presidente, autoridades, me permito informar
que ha ingresado a la Secretaría General el memorando CJDG 2024-5018M con número de trámite DP17 interno 2024-03330 el jueves 27 de junio de 2024. Ingresó a la Secretaría General el día de hoy, 27 de junio de 2024, a las 8:45. Lo remite el director general respecto de la renuncia del director provincial de Pichincha. Lo pongo en su consideración, señor presidente. Perfecto, vamos. Se le procede optar por la cuestión financiera informada. Vamos al primer punto. Sí, señor presidente. El 6.1 sería análisis y resolución para nombrar subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Para este punto interviene la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional Financiera, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y el director general. Perfecto, se le da la palabra a la directora de Talento Humano, Gloria Salazar. Autorización, señor presidente, señoras y señor vocal. Con oficio número 757 JDSNP CNJ 2024 de 11 de junio de 2024, el presidente de la Corte Nacional de Justicia remite al director general del Consejo de la Judicatura el informe técnico número CJDNTH SA 678-2024 de 10 de junio de 2024 para la contratación del abogado Jorge Enrique Barriga Loaiza en el cargo de subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Mediante memorando número CJDG 2024-4613 de 13 de junio de 2024, el director general remite el referido oficio a la Dirección Nacional de Talento Humano y dispone se remite el informe técnico correspondiente. Al respecto, la Dirección Nacional de Talento Humano remite a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el memorando circular CJDNTH 2024-817 de 20 de junio de 2024, el mismo que contiene el informe técnico número CJDNTH SA 2024-702 para el nombramiento de un subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia con las siguientes conclusiones y recomendaciones. Primero, el postulante con su perfil referido. Segundo, el postulante no registra impedimento legal para ejercer cargo público de acuerdo con el certificado emitido por el Ministerio de Trabajo. Tercero, el cargo de subcoordinador jurídico de la Corte se encuentra vacante desde el 19 de junio de 2024 en virtud de la resolución 119-2024 de 18 de junio. Cuarto, en cumplimiento con lo que determina el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se cuenta con la respectiva certificación presupuestaria de conformidad con el memorando CJDNF 2024-2112 de 17 de junio de 2024, emitido por la Dirección Nacional Financiera. Recomendación. Se recomienda seguir el conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura el presente informe a fin de que el cuerpo colegiado adopte la resolución que corresponde para el siguiente nombramiento. Cédula, requisito. Nombres y apellidos: Jorge Enrique Barriga Loaiza. Denominación del puesto: subcoordinador jurídico. Dependencia: Corte Nacional de Justicia. Hasta aquí, señor presidente, el informe técnico. Perfecto, se le da la palabra al director financiero y Fernando Soria. Gracias, señor presidente, señoras vocales, señor vocal, señor director general. Me permite indicar que mediante el memorando CJ-DNF-2024-2112 de 17 de junio de 2024, la Dirección Nacional Financiera emite la certificación presupuestaria para el cargo de subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia en cumplimiento de lo determinado artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Gracias. Se le da la palabra al director de la Secretaría Jurídica. Gracias, señor presidente, señores, señor vocal, señor director general, señores directores nacionales. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, una vez que contó con los informes técnicos de la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional Financiera, revisando que no existen impedimentos y que se cuenta con la certificación presupuestaria correspondiente, emitió un memorando CJDNJ 2024-0916-M el 24 de junio de 2024, en el cual se envió el proyecto de resolución para nombrar subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia, a fin de que sea conocido por el Pleno del Consejo de la Judicatura y se adopte la decisión correspondiente. Hasta aquí, señor presidente. Se le da la palabra al director general, Fernando Calisto. Gracias, señor presidente. El informe técnico número CJDNTH-SA 2024-702 de 20 de junio de 2024 en relación a la designación
de coordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia cuenta con los informes pertinentes y la Dirección Nacional de Talento Humano, área técnica encargada de la veracidad del presente proceso, ha realizado la verificación de la documentación requerida para el acto. Con estos antecedentes me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura conocer el informe técnico número CJ-DNTH-SA 2024-702, puesto en conocimiento mediante memorando circular número CJ-DNTH 2024-087-MC de 20 de junio del presente año, así como acoger favorablemente el proyecto de resolución remitido mediante memorando circular número CJ-DNJ 2024-0916M de 24 de junio de este año respecto a la referida designación. Hasta ahí, señor presidente. Perfecto. Por favor, conozcamos. Se encuentra en sus pantallas. La parte reciente. Con su autorización, artículo único, nombrar al abogado Jorge Enrique Barriga Loaiza como subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Disposición final. Única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General de Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Talento Humano del Consejo de la Judicatura. Que se publique de la parte resolutiva, señor. Perfecto. El título. Título, nombrar subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Perfecto. Elevo a moción que se apruebe la resolución para nombrar subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Es la moción. Apoyo. Tenga la amabilidad, señor secretario, de tomar nota de la votación y proclamar resultados. Sí, señor presidente, con su autorización procedo. Vocal Mel Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelat. A favor. A favor. Vocal Yolanda Mercedes Lupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Vicepresidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad que se aprueba nombrar subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Siguiente punto aprobado. Y sí, señor presidente, el siguiente punto es el punto 6.2. Análisis y resolución para aceptar la renuncia del director provincial de Pichincha en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura. Perfecto. Tengo la amabilidad de ceder la palabra a la directora de Talento Humano, Gloria Salazar. Su autorización, señor presidente, señoras y señor vocal. Mediante memorando número CJDG 2024-4992 de 26 de junio de 2024, la Dirección General dispone a la Dirección Nacional de Talento Humano elaborar el informe técnico pertinente en torno a la renuncia presentada por el doctor Luis Osvaldo Ramón Moncayo al cargo de director provincial de Pichincha en el ámbito administrativo. Al respecto, conmemorando circular número CJDNTH 2024-851 de 26 de junio de 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano remite a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJDNTH-SA 2024-733 sobre la renuncia presentada por el doctor Luis Osvaldo Ramón Moncayo al cargo de director provincial de Pichincha en el ámbito administrativo con las siguientes conclusiones. Primero, el doctor Luis Osvaldo Ramón Moncayo fue nombrado como director provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha en el ámbito administrativo mediante resolución número 101-2024 de 21 de mayo de 2024. Segundo, la renuncia presentada por el doctor Luis Osvaldo Ramón Moncayo no contraviene disposición constitucional ni legal. Tercero, el doctor Luis Osvaldo Ramón Moncayo no mantiene procesos disciplinarios que se encuentren sustanciándose en su contra. Recomendación. Por todo lo expuesto, se recomienda se eleve a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura como ente nominador la renuncia presentada por el doctor Luis Osvaldo Ramón Moncayo al cargo de director provincial de Pichincha a efecto de que sea el cuerpo colegiado como quien conozca y acepte la misma. Hasta aquí, señor presidente. La palabra al director nacional de Asesoría Jurídica, José Luis Pinilla. Gracias, señor presidente, señoras y señores. Vocal, una vez que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica cuenta con el informe técnico de la Dirección Nacional de Talento Humano, emitió mediante memorando CJDNJ 2024-0934-M de 26 de junio el informe y el proyecto de resolución con la renuncia presentada por el doctor Luis Osvaldo Ramón Moncayo, director provincial de Pichincha en el ámbito administrativo, a fin de que sea puesto en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura y se adopte la decisión correspondiente. Le da la palabra al director general, por favor. Muchas gracias, señor presidente.
Conocido el informe técnico número CJDNTH SA 2024-733 de 26 de junio del presente año, en relación a la renuncia presentada por el señor director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, cuenta este con los informes pertinentes y la Dirección Nacional de Talento Humano, área técnica encargada de la veracidad del presente proceso, ha realizado la verificación de la documentación requerida para el acto. Con estos antecedentes me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura conocer el informe técnico número CJDNTH-SA 2024-733, puesto en conocimiento mediante memorando circular número CJDNTH 2024-0851 MC de 26 de junio de 2024, así como acoger favorablemente el proyecto de resolución remitido mediante memorando número CJDNJ 2024-0934M de 26 de junio del presente año respecto a la referida renuncia. Hasta ahí la intervención, señor presidente. Perfecto, entonces, echemos la conferencia. Con su autorización, señor presidente, se procede a proyectar el proyecto de resolución en este momento. Se encuentra en sus pantallas. Por favor, dele lectura. Sí, señor presidente. Artículo único. Aceptar la renuncia presentada por el doctor Luis Osvaldo Ramón Moncayo al cargo de director provincial de Pichincha en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura. Posición general única. La presente renuncia se acepta sin perjuicio de los expedientes disciplinarios que se estén tramitando y que pudieran formularse en su contra de conformidad a lo expuesto en el artículo 133 de la Constitución de la República del Ecuador y en la resolución 152-2022 de 30 de junio de 2022, reformatoria de la resolución 038-2021 emitidas por el Consejo de la Judicatura. Disposición final. Única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General de Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de Talento Humano y de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura. Notifíquese, publique en la página web y cúmplase. Esta y la parte resolutiva, señor presidente. Perfecto. Entonces, se elevamos el título. Sí, señor presidente. Aceptar la renuncia del director provincial de Pichincha en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura. Hasta ahí el título, señor presidente. Perfecto. Eleva moción que respecta la resolución para aceptar la renuncia del director provincial de Pichincha en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura. ¿Qué sabemos? Apoyo la moción. Perfecto. Entonces, en este sentido, señor secretario, tengo la amabilidad de tomar votación y de tomar los resultados. Sí, señor presidente, con su autorización procedo a tomar votación. Vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelar. Lamentando que el director provincial apenas haya estado 37 días, 36 días, ¿no? Porque eso le genera problemas a la inestabilidad a la provincia de Pichincha. Voto a favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos y con los mismos presentes, se aprueba aceptar la renuncia del director provincial de Pichincha en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura. Perfecto. El otro punto, por favor. Sí, señor presidente. El siguiente punto, calificado como puntos varios, es la solicitud de aprobación de comisión de servicios al curso presencial Infofoneta, lenguaje jurídico claro y redacción de sentencias del 2 al 5 de julio de 2024. Considero que se debe suspender este punto. Ya están designados 2, lo que están empleando es el tercer punto, y creo que por el tiempo me parece que ya no hay suficiente para que el funcionario pueda, pues como es juez, ¿no? Debería planificar para poder. Entonces, creo que es extemporánea la petición de la coordinación de relaciones internacionales, por lo tanto, suspendo el punto y que sea devuelto a la coordinación. A la dirección provincial. Ya, gracias. Sí. La dirección provincial se le encarga al presidente de la Corte Provincial. Un punto más rápido. Claro. Entonces, la Dirección General como Sí, por disposición favor, para que la el dirección correspondiente. provincial del presidente de la Corte. Sí, De señor. acuerdo a la ley de Costa. Sí, señor presidente. Procede con el despacho correspondiente. Perfecto. Entonces, ¿algún otro tema que tratar en la sesión, por favor, señora? No, señor presidente, se han agotado los puntos del orden del día, lo que procedería es la Por favor, se declara clausurada la sesión ordinaria número 073 de 2024 del 27 de junio del 2024 a las 13:15. Muchas gracias, señor presidente, autoridades. Claro, estoy de acuerdo con el comentario, creo que el presidente le toca hablar. Claro.
Recuerdo hablar de veces. Vamos, Muchas gracias. Una buena tarde. gracias. Buenas tardes.